Well, my name is Ron Gonzalez. I was born in Spelter, West Virginia, June 13th, Sunday morning at 2:30, 1937. Lived there all my life, born and raised in Spelter. I worked at the zinc plant in Spelter 46 years. My father worked there before I did. My grandparents worked there before he did. At one time, all the signs on the buildings were in Spanish, German. So there were many foreign people there, but Spanish people were the majority of the employees there. Así que tú hablas español. Un poco. ¿Y por qué? Porque si quiere hablar con mi abuela en vuelos, habla español, no hablas inglés. ¿Y por qué vinieron aquí? Para trabajar, para la moneda. No hay nada en Asturias para ellos. Aquí estaba todo. Mi padre, en March 1914, el madre de mi mamá, no sé, pero el mismo año, así. What did they find here? Trabajo duro, un poco moneda, a hard life. Venimos aquí con nada. They were hard-working people. I don't think they were disappointed, no. They built a better life here. But in the beginning, it was a hard life. It was a hard beginning. Esta casa aquí era un social hall de todos los españoles venían aquí para bailar, jugar cartas, hablar. My father was raised in this house, so his father bought and renovated the house, I would imagine, back in the early 40s. I don't know for certain. My grandfather was born in Avilés, Spain in 1903. His father migrated from Belgium to Spain. So my grandfather's half Belgium, half Spanish. So the last name Kopp is a Belgian name as far as we can discern. Mm-hmm. It's not a Spanish name. Hay un hombre que llamó el pintor. Tengo un retrato de una mujer y otras cosas así adentro para el ceiling. The house before was just an open dance hall. This was the Spanish dance club. What I know about the Spanish heritage, they're very happy people, very jubilant, sing, dance a lot people. Estamos en Picnic Hill. Aquí entraban todos los españoles que viven aquí. Y todos fueron allí para un picnic. En el nombre Picnic viene de picnic. Los españoles no pueden decir picnic, dicen picnic. Aquí estamos, en Picnic Hill, con todos los españoles.
The German fight. La gaita española. There's Tanuku. There's Henry Alvarez. Dango. Joe. Who's that gray-haired guy from Ranmore? We'll take a break, get some great food. Because the road it can be hard. We could win a tanker of gas just by using our MasterCard. So I just use my MasterCard and she... Había mucho moneda aquí en este pueblo. Había más moneda aquí en este pueblo que any other pueblo, including Clarksburg. There was more money here in Anmore than Clarksburg because of the chemical plant. Luis, Victor Gonzalez. Victor, nice to meet you. Pleasure's mine. Come right on in. Well, it's a lot warmer in here. At one time, from 1903 to about 1925, there was 100 Spanish families to 3 Italians to 1 American in Anmore. Ahora no hay muchos. Yo acuerdo de mi padre y mi abuelo, y cuando matamos un gocho, todas las familias trabajando para matar el gocho, hacemos longaniza. Vic was a politician from way back. Well, I was mayor of Anmore for 18 and a half years. I used to get them in a room, all of us, and I'd say, now, before we leave this room, we're all going to have to agree. I don't care who wins, who loses, but we're all going to have to agree before we leave this room. I don't know why Krabby. Why did they call him Krabby? I don't know. They always did. See, when I was little, you really didn't know the Spanish people's name. They all had nicknames. And mi padre era el cubano. Mi madre la cubana. Bucks and Bigoti. How about that? Yeah, Joe Menendez, Frank Menendez. yeah. Frank is Bucks. Joe is Bigoti because he drew a Bigoti. Mario Malo. Otro. Muy malos el asturianos a poner nicknames. Ay, muy malos. Why all Asturian people came here to work in factories? The way I understand it, they were recruited to work in the zinc factory because they could take the heat better and stuff. I could just hear the stories of my mother and my father and them told us about stuff. They didn't talk too much about it. Why? I think this was better living over here than they had over there. Life was better. The Asturian families were more open society than they are now. The times dictate the way they are now. I know her mother, his mother, mine, we're all the same. You come into the house, there was 25 people. They didn't care if you knew them or not. You come in. But now you can't do that. That's why, unfortunately, our way of life is slowly deteriorating. Well, mi pa tenía que vivir en una casa y mi abuelo rented upstairs. Y mi pa vivió upstairs, mi mamá downstairs. Y casáronse. That's how he met her. Se encontraron en la casa. Yeah. Yeah, that's right. My dad never talked about it, but my mother told me. ¿Y tú visitaste España una vez? In 1973. And we talked about going back, but then we decided not to, because we would be going or seeing the same things we saw when we were there the first time. Porque we had such a good time the first time that we were afraid that it wouldn't be the same. No tengo nadie de hablar español, nadie. There's not too many Spaniards around here anymore. You can count on your 2 hands maybe how many there is. See, just like here in Anmore, there's Vic and Mary Preto
and my sister-in-law Delfina, and me. I think that's the only Spanish people in Anmore. ¿Y cómo ves España tú ahora, Asturias? It's nice. It was a nice place. I enjoyed it. But I still like my home in West Virginia. This is home. West Virginia, oh, my home. West Virginia's where I belong. In the dead of the night, in the still and the quiet, I slip away like a bird in flight back to those hills, the place that I call home. Spelter was because of the zinc plant. The zinc that they made was called spelter. You can buy spelter zinc to this day in New Jersey, but it's called spelter. That was just the name of it. Seizing, there was a man by the name of Richard Seizing who was superintendent of the school, and that's how Seizing got to be named after him. They named it after him. This house was a lady by the name of Nola Alvarez. Nola and Jose lived in this house. The next house was Jose Fernandez. He had two brothers. And this two-story house next door was the Garcia family. They lived next door to me when I was younger, but the family was so large they needed more bedroom space, so they moved to this two-story house. This home with the Christmas doors on it is Angel Medina. There were Italian families that lived here. This is where Chi Menendez lives. You can see his name on the door. Well, at first they belonged to the company, but when the company sold them, they sold them to the people who lived in the houses. That's how we lose our families. These people are no longer here. The children sell the home to a non-Asturian. No one has any ties to the community at all. And you got a stranger in town. You don't know who they are. Asturian families die and pass on. You don't know who moves in. You lost a family. Estamos en la Iglesia Católica Holy Family, que es conocida como la Familia Sagrada en español, en Spelter, West Virginia. Yo me llamo Josefina Álvarez. Mi madre y mi padre vinieron de España. Mi padre se llamaba Manuel Álvarez Fernández. Mi madre era María González Menéndez. Llegaron a New York, a Ellis Island, en octubre de 1916, y ahí poniéronse en el tren B&O Baltimore, en Baltimore, Maryland, y llegaron a Clarksburg, West Virginia, a la casa a donde vivía un hermano de mi madre. Y a poco tiempo de eso, aprendió que aquí en Spelter, West Virginia, daban un poco más dinero por el trabajo, y mi padre venía aquí a trabajar y tenía que venir a trabajar en el carril eléctrico, y vino a trabajar porque pensaba que iban a hacer mucho dinero. Y seguro casi toda la gente española pensaban que iban a venir a hacer mucho dinero y después volver para España y vivir como gente rica. Pero a los pocos años de estar aquí, menos de 20 años para muchos, vino la crisis grande. Y por causa de eso tuvieron que marchar de un pueblo para otro pueblo. Bueno, yo no puedo decir que tengo ninguna tradición. Nada más mi hermana hace brazo gitano y usamos siempre la longaniza, y si tenemos una morcilla, la morcilla también, y es todo. Yo creo que venían con mucha religión la gente asturiana de España. Ahora, después de la guerra que pasó en España, la guerra civil, yo creo que un poco de eso se perdió.
Cuando venía el cura, catequismo quiere decir que marchabas para el sitio del juego y vos escondían, y el cura tenía que buscar por vosotros. Nació en Bañugues, después trabajó en Arnao y vino para aquí. Yo soy Anita Menéndez, hija de Sergio y Lourdes Lorenzo Menéndez, y estoy soltera a los 73 años y muy contenta. Oh, Spanish speaking is muy bien, yeah. Especially cuando estaba en España, cuando teníamos que ir, no pasarán, eso no te acuerdas, no la tierras tú, ya, digamos a todos los pequeños hacer dinero para mandar para España. Luis Menéndez. Joe Menendez. Nickname Bigoti. Jesus Vasquez. Nickname Gugu. Frank Menendez. Hey, I want to tell you something. Yeah, but I don't speak because she didn't. You can speak it to American, he understands. I know, but I wish I could speak Spanish to you, but. You can? Why? Why don't Because you? my mother didn't speak it to us. She spoke English. So. And when she was speaking to my abuela, I always knew they were talking about me. I could always tell what they were saying, but they didn't include me in on the conversation. So. ¿Dónde trabajaban todos? Aquí en la planta. ¿Por cuántos años? 15. 21. 20. 50. Y no pension. Donde había fábricas de zinc, había españoles. Esta es la fábrica de Arnao, la vieja. Y esta es la nueva, después que la cambiaron todo. Ahí trabajó mi padre de muy joven y el padre de él. Y muchos de por aquí que vinieron para este país trabajaron en Arnao. Aquí los españoles todos iban al zinc. Los italianos iban a la traca, los trenes y las minas. Pero mi papá nunca quiso ir para la mina. ¿Por qué? Porque, como dice él, que tenía miedo. ¿Y era duro el trabajo? Sí, muy puerco y caliente. Pero aquí trabajabas más, pero no se ganaba nada. Como decía él, $1 al día. No se puede creer. Trabajaba un poco y pues mandó para los otros, para venir para aquí. Después de estar aquí, no tenían miedo a nada, porque sabían que tenían que salir y aprender todo lo que podían aprender. Y iban de un lado para otro. Ya nadie de la familia vive aquí en Virginia del Oeste. Todos son en otras partes de los Estados Unidos. No tengo mucha práctica. Soy Arturo Zoller Wagner y vivo ahora en Maryland. Y mi abuelo y abuela vinieron de Asturias en el principio del siglo pasado. Me parece era porque mi abuelo no quiere hacer el mili. Sí, era artista. En este tiempo no se puede ganar la vida por el arte, entonces tenía que pintar casas. Emilio Fernández Álvarez. Nadie sabía su nombre formal, solo el pintor. Y cuando podía, pintaba cuadros por el techo
por cuadros para la familia también. Pero normalmente era solamente paredes. Por los fines de semana, él fue al campo para pintar cuadros del campo. Soy Jovalina, Josevaina. Nací y crecí en Virginia Occidental, en el sur del estado. Es muy importante para mí saber la historia de mi familia y de los asturianos aquí en Virginia Occidental, porque cuando tú piensas de inmigrantes a los Estados Unidos, piensas de los italianos y polacos y todos otros, pero españoles no. Y estamos aquí. Es una lástima. A mí me parece que no sabemos, la mayoría no sabemos nada de Asturias. Mis hermanos, ¿qué es Asturias? Mis primos, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vivían los abuelos? No sabíamos nada. Es que después de 3, 4 generaciones, olvidamos todo. Y hay pocos, como yo, que somos fanáticos, pero somos pocos. Hoy de Asturias me despido con el corazón deshecho. Ahora me olvidé. Now that's the sad song when you're leaving, I Un guess. corazón deshecho. Ahora me olvidé ahora que y lo sabía todo ya. Y como Juan, mi Frank dijo, mi mamá y mi papá nacieron en España y yo nací aquí. Soy español, muchos nos gustan que soy español. Ahora que estamos aquí somos americanos, pero nunca olvidamos que somos españoles. Todavía hay. Yeah. Porque yo nací después de la crisis y yo no pasé hambre ni sabía que era tan pobre tampoco, pero cuando trabajaba algunos lo dicen por no tener que recordarse de un nombre, pero dicen siempre la española. Yeah. Y algunos días con un poco... Al mismo tiempo que vas a España hay muchas veces el americano. Oh, sí. Yo lo que yo dije, en España soy la americana y aquí soy la española. Yeah. No hablando una palabra en inglés, eso ya es algo fuerte. Sí, venir sin saber el idioma, sin tener dinero en bolso, sin tener amigos y en muchos casos sin tener familia. Pero por uno y por otro fueron dando y para adelante y arreglábanse. Vivían en las casas a montones, porque a veces había 10, 12 personas viviendo en una casa de 4 plazas. Pero arreglábanse, ayudábanse unos a otros. Vinieron nuestras familias aquí y trabajaron y nosotros trabajamos también. Yo me acuerdo mi madre diciendo muchas veces, cuando tú vas a trabajar, vete media hora antes y que trabajas bien para que no pueden hablar malamente de los españoles. Eso es que se metieron todos nosotros. ¿Y ustedes ya lo tuvieron más fácil? Más fácil que qué. Más fácil, nos que pasamos, pero estamos bien. Oh, seguro. No. Sí. Pasamos un poco, pero no como pasaron ellos. Ellos, no como ellos, no. No. Cambió después de la guerra. Mucho ya. ¿Por qué? Después de la porque guerra. los extranjeros fueron a Alemania y a Japón. Y cuando vinieron, pues no podían... La tema y eso de... pero no podíamos... con trabajo en un sitio que era puerco o caliente o algo así, pero los trabajos buenos no. No nos dieron. Miraban el nombre Suárez o Fernández o lo que sea. González. No. There is a lot of Asturianos in this graveyard. My mother and my father, my grandparents, my uncles, Mario Pérez, Mauro Pérez, todos están aquí, todos asturianos.
What does it mean to me as a young Asturiano growing up in Spelter? It left a hole in my heart when they passed. That's what it meant to me. All of them are here. Their stories are here. The stories of their hardship are here. The stories that we will never hear are here. There's a lot of things that are here. That's what these stones mean to me. Not only this one, all of them. I knew them all. That's what it means to me. This is my grandmother Bango. Her name was Maria Bango. She was a good-hearted woman, as all Asturian grandmothers were. She would give you anything. You enter her house, vas comer ahora, no tengas hambre, mala pata, vas comer. This is Constantino Tano Fernandez Alonso, who was married to my father's sister. This is the wife of Tano, Translacion Mary Chong Fernandez. She was born in Asturias, like my father. And Lord, I thank you for this wonderful crowd that you have brought in my house today. And thank you for the tortilla that I was able to make. Lord, we especially thank you for Jesus, our Lord and Savior. And it is his name that we thank you, and amen. 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 Pues fáigalo con patatas, que es la primera cosa que es las patatas. Y con cebolla, y pimiento, y el jamón, y los huevos. ¿Y quién te enseñó a hacerlo? Mi madre. No, éramos como pobres, no teníamos dinero para poder ir a venir. No teníamos. A veces gustaba mandar a mi padre para allá, pero no teníamos dinero. Mandarlo para allá y dejarlo allí. No tenía moneda, nada. No. Aquí. Yo tenía un cousin, ese Bob Mendes, que él estaba allí cuando pasó. Bob was there in Spain during the Civil War, yeah. Yeah. I don't know how to tell you this in Spanish, but he would go to school in Spain, and I always thought of For Whom the Bells Toll because they called him Ingles, like they did Gary Cooper. All the kids called him Ingles. That's what they called him. And I always compared him to Gary Cooper because in For Whom the Bells Toll, they called him Ingles. La más grande reunión era cuando la guerra en España. Se juntaban aquí para hacer dinero, crear dinero para mandar para España. Y había muchos que reuniaban aquí para eso. A Madrid no pasarán. Pasaron. Pero pasaron. Sí, prácticamente todas las familias teníamos a familiares trabajando en Arnau. Es que antiguamente en Arnau trabajabas en muy duro. Muy duro, sí. Era como un infierno. Yo primero entré de pinche y luego estuve de tractorista. Cuando vine aquí a trabajar a los 14 años yo quedaba horrorizado de lo que trabajaba la gente. Semidesnudos, tirando
por las vagonetas porque no había otra manera de tracción, o mulas o personas. Hubo una serie de huelgas en la Real Compañía, concretamente 2 muy fuertes. Mi abuelo ya trabajó en Arnau, mi padre y yo, o sea, era la tercera generación. Trabajé 51 años aquí, en la empresa, entrábamos de 14 años entonces, y ganábamos 4 pesetas diarias, cuando aquello. Y anduve en todos los departamentos, porque claro, los guajes no había, era cuando la guerra, y los guajes eran los que entrábamos, estaban todos en la mili, en la guerra. Hasta el año 39, que empezaron a venir, estuvimos haciendo de peones los chiquillos. Por ejemplo, para descargar un vagón de carbón de toneladas íbamos 3 o 4. O sea, era una cosa... No había paisanos entonces. El 17 de enero del 38 entré a trabajar en la empresa. Tuve un año, en el año 40, trabajando en Madrid, en la construcción de la casa que tenía la compañía en la Plaza de España. Luego vine para acá, tuve de oficial y tal, y luego llegué a maestro de taller. Venían hasta de la Arena y de la Avilés y de Miranda, de Pulide, de Pillarno, de por ahí, andando todo el mundo. El que tenía bicicleta. Venía un paisano que para venir a trabajar atravesaba 7 ríos. No, atravesaba un río 7 veces. Los hermanos de mi padre se marcharon a Estados Unidos. Ahí había una fábrica que era como esta de Arnau de zinc, y cuya fábrica esa pues paró como esta. Aquí se llamaba el norte, en América se decía el norte. Decía que en el pueblo aquel que hablaban el español nada más. Eran todos españoles y que hablaban el español nada más. Estos se marcharon a Estados Unidos, a Honora, en el año 18. ¿Por qué? Pues para mejorar su calidad de vida, fundamentalmente. Aquella el dólar valía mucho y él venía jubilado y ganaba más jubilado que 4 trabajando aquí. Yo me acuerdo de tíos míos que venían de vacaciones, sobre todo Aurelio, uno que estaba soltero, ¿no? Y él siempre le encantaba, con $1 invitaba a todo el barrio. Uno de los acontecimientos que vivíamos aquí en Arnau era cuando nos mandaban paquetes con ropa usada. Ropa usada. Ropa usada, pero... Venía un cajón de ropa y te había mandado un paquete. Sí, wow, sí, sí. ¡Qué alegría! Yo el primer impermeable que tuve, me lo mandaron ellos, me lo mandó mi tío Tano. Entre otras cosas venía chicle, que aquí no había, unas láminas que ahora, bueno, hay por todas partes. Vestidos y abrigos y cosas de esas. Pero para nosotros era una ilusión como si fuera nuevo, porque eran tiempos muy difíciles aquí. En el año 56, 57, el pantalón vaquero, que aquí no se veía nada de nada, y era pues el cachondeo y las risas por la escuela. Y así pasó la semana. ¡Viva Asturias! ¡Puxa! Gracias. Argüelles. El monologuista Argüelles. Comida era prácticamente como esta de aquí, porque vivían agrupados la gente de por aquí, toda más o menos con una forma y un estilo de vida muy propio, ¿me entiendes? De hecho, yo tengo constancia de que aquí familiares míos llegaron a ser comerciantes de chorizos y morcillas asturianas. El estilo era prácticamente como aquí, no siendo en el tema laboral, que allí tenían que convivir con todo tipo de gente de distintos sitios, no americanos, sino también, pues bueno, pues como podían ser polacos o rusos o italianos. Ellos allí eran españoles y aquí eran americanos. Ellos sus raíces y la añoranza que tenían, yo creo que sí, que en el fondo la tienes. Ellos fueron allí por mejor calidad de vida, porque ellos allí, aunque pasaron años, en el año 29, que fue el año ese de la bajada de la bolsa, todo eso, ellos lo pasaron ahí, lo pasaron un poco miradas. Creímos que marcharan para allí, para lo más grande del mundo. Y allí costó eso un trabajo también. Para matarse. Sí, y pasámonos muy mal, muy mal. ¿Tú te relacionas con algún familiar allá? No, porque murieron.
Sí, los becados sabían. Los que hay, Porque mi padre, mi madre, pues, los hermanos ya murieron también, porque era primero que ella, yo los tengo primos, pero... no hablan en español. No. Otros sí, los que hablan en español este año morían. Cuando murió toda mi familia, a nivel de contactos, surgió esta prima mía que me escribe aquí. Mi nombre es Dona Eswini, soy nieta de Donato Artime de Piedras Blancas, Asturias, España. Yo vivo en América y hablo muy poco español. Excúsame, por favor, cualquier error en la lengua. Estoy haciendo la investigación de las historias de Artímez familia. Estoy intentando localizar a la familia de mi tía abuela, María Artímez Menéndez, y de su marido José Muñiz. Viajaron a América pero volvieron alrededor de 1918. María murió en España de la gripe española. Deseo descubrir información sobre la familia de mi tía abuela. También espero conseguir una foto de ella. Esta foto la mandé yo. Ahí está mi abuela, mi abuelo, mi madre y mis tíos. Si usted piensa y quiere ser primo mío, me encantaría. Escríbeme, por favor. Gracias por su ayuda, un cordial saludo. A partir de ahí vino una amistad y una familiaridad muy buena. Tanín, lo llamaban Tanín, que era muy alegre, de muy buen carácter. Y bueno, casi el que con más contacto hubo fue con él. Tano se casó con una española que marchó para Estados Unidos con la edad de 6 años. ¿Cómo se llama usted, de apellidos y de nombre? Fernández Alonso. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 93, hizolos el 8 de junio y nací en el 12. ¿Y se acuerda de las cartas que recibía de América, de sus hermanos? Hombre, sí. Cuando digamos tener una carta, andaba una pega por ahí cantando y dije yo, carta o letra. Carta y letra. La letra era si traía dinero. Sí, La letra era dinero. Voy a enviarte a tal o tal. Eso entonces era carta y letra. Y cuando cantaba una pega, pues sí, yo me acuerdo que mi abuela decía, va a haber letra, porque canta mucho una pega. Yo las fotos las miraba, las remiraba, pero yo cuando era cría, bueno, era... Sí, me gustaría bastante conocer todo aquello, cómo era, pero ahora creo que ya no es lo que era, tampoco. También se fue perdiendo, como Arnau. Porque me decía que Donora, un chico que fue de Miranda, dice, Donora era una cosa como Arnau. Me decía él, estaba allí. Bueno, tampoco estuvo en West Virginia, ¿eh? Él estuviera en Donora. Venía a ser las casas de la empresa y... Porque si tenía industria, al morir la industria, las casas, aquel pueblo va muriendo también. Sí, y está... Arnau quedan, familias antiguas quedan, nada, muy uno, pocas, dos. sí, muy pocas. Además son gente ya que vino algo más nueva. Donora ahora está cambiando mucho. Había una planta de zinc desde un lado de Donora hasta otro. Está todo cerrado. Habían como 3.000 trabajando cuando estaba la planta aquí. Ahora tenemos sitios que hay 20, 30, 40 gente trabajando. Pero no puedes dejar, Donora no puedes dejarla morir. Tienes que hacer una cosa y otra. You know, now it's a kind of rundown town. Well, not rundown. It's come back a little, but it went through very hard times when the steel mills closed. Right. And now all the stores are gone. Mm-hmm. All the nice stores are gone. Like in the 70s, yeah. But it's got a stable community, and it still has 73. Solid homes, and you know, it's not so ethnically divided though. Years ago, when I was young and when you were young, the town, every neighborhood was an ethnic neighborhood. And so the top of the hill
it was sort of a joke. The higher you went, the whiter you got. So, like the Irish and the Germans kind of lived up the top of the hill. And Polish, you come down the middle. Russian. And then you come down the hill and you had the Italian neighborhood, and then the Spanish neighborhood, and then the black neighborhood. And we were the bottom of the hill next to the steel mill. And that was Donora. Yeah, because every one of the steel workers walked. Nobody had cars. Between the 20s and the 30s is when the Spanish community I guess it's when it was. solidified and grew. Because they all came to work at the steel mill. I mean the zinc works. The zinc works, yeah. Zinc works. And then other relatives came, and people came from Cuba, and it built up. And this is from the early 1900s, 1925 to 30, when people eventually really settled in Donora, up until the mid-60s, maybe even 1970. And then a lot of my generation went to college or got jobs and moved out of town. There wasn't steel mills that were here had closed down. There wasn't work, so people moved to other places all over the country. One thing I can tell you is that many of the Spanish families, even though the men said they were the bosses, they weren't. The women were. These were strong matriarchal families. My mother bossed my dad. I think of that all the time. Right. Come on. And our family, great Aunt Ollie, she said, made the rules for everybody. And Gloria, and the Medina sisters. Yeah, oh yeah, definitely. Yeah, but not the old Mr. Medina and Mrs. Medina. No, he was the boss. Oh, really? First words that I spoke in Spanish, Asturiana. Asturiana, otra Asturiana. People knew right away. Yeah. And what was the most famous dish we ate? Fabada. Sabada. Fabadas. Oh, my dad loved that. I never liked the beans that much. It's the fabadas. One of the beans too. Oh, my dad. Oh, and garbanzos. And garbanzos. Oh, I never liked them. And my dad used to feel so bad. He says, in Spain, only the rich people eat them. I says, Pop, give them to them. Okay, my name is Jerry Campa, and I'm Spanish. Lived in Donora all my life. My family came from Spain in the early 1900s, from Asturias, Spain, and they settled in St. Louis for a while. Then they moved to Cherryville, Kansas, and from Cherryville, Kansas, they eventually came to Donora after they built the biggest zinc works in the world in our town here. And I've been here ever since, but most of the Spanish population, in the meantime, has died off. But there's still a few of us around. And I went into business here 25 years ago, and I'm still here. So that's about it on my end. So. And we do have a few Spanish things. We make berthas. We make, what else was I going to say? We make berthas, and we make empanada. And we even make a few Spanish desserts. I make one of the, I don't know the name of this one. It's a Spanish anise bread for the holidays. And then I make brazo tano and a few other little things. But that's about the extent. Oh, and like I said, we also have a Spanish sausage, which is chorizo, and we have chorizo sandwiches. It goes good for breakfasts with eggs. Well, we buy the Spanish sausage from a lady in West Virginia, and is it Shinston, West Virginia? And she used to ship it out, but she's getting a little bit up in age, and now you have to go down and pick it up because it got a little bit too much for her. But she's very nice, and it's very good Spanish sausage. And her name is Josephine Alvarez, that's it. Me llamo José Antonio Menéndez y en Asturias soy Tonín. Entonces empezamos así. Mi abuelo y mi abuela vivían aquí en West Virginia y mi abuelo se mató en la mina. Entonces mi padre y la familia eran pequeños y la abuela los volvió para España.
Bueno, nací en San Martín de Láspara, que ves la gorra aquí, y fui a la escuela Arnau, y cuando venimos para aquí, yo tenía 11 años. Cuando mi padre tenía 32 años, casado con 3 hijos, quiso volver para aquí porque podía volver, y the help of my uncle and my aunt, he came to this country para trabajar en el Zinc Works aquí. El propio hombre y mi madre trabajaron mucho para darnos a los hijos que tuviéramos mejor vida. No. Yo quería más quedar en España, porque entrar en otro country sin saber una palabra inglés es muy, es una cosa que te da miedo, ¿no sabes? Trabajé en Pittsburgh por 36 años y nunca marché de Sonora, ahora ¿para qué voy a marchar? Aquí quedo. Pero siempre y todavía y siempre voy a ser español. Y cada vez que puedo ir, voy a verla hasta San Martín. Nacimos ahí a la vera y fuimos a la escuela y fuimos a todo, ¿no sabes? Y había 20 años que no lo viera. En el 70 volví y había 20 años que no lo viera, que yo salí en el 50. Entonces llegué a San Martín y yo acuerdo de San Martín de todo, ¿no sabes? Y me dijeron que estaba en Piedras Blancas, que salía de trabajar y que paraba en Piedras Blancas. Entonces entré ahí en un bar pequeño y pregunté allí, dije yo, oye, porque ella es Cookie de la Morena, no sabes, era la madre llamaba la Morena. Entonces la madre llama a América. Entonces entré ahí y dije, oye, hay un señor que entra aquí que se llama Cookie, en este y el otro, y la chica empezó a reírse. Piensa esta gente que pregunta por qué. Yo quedé así y entonces dice, mira, es aquel que está allí. Y bueno, entonces él vino enfrente de mí y dice, ¿qué es? ¿Que no me conoces? Digo, lo siento, pero no. Dice, no me digas que no. No. ¿Conócesme tú a mí? Dice, tampoco. Bueno, entonces estamos igual. Dice, pues yo soy Tonín. Entonces fue cuando... Vaya encuentro. Uy, menudo encuentro, sí. Y desde el 70 ya volví a España unos 10 veces. Y siempre paro en casa de él como si fuera hermano, trátame de lo mejor que hay. Tengo familia, pero todavía quedo con él. Duermo allí y como de todo. Y trátame mejor que si fuera un hermano. El plato aquel, el dorado aquel que ves allí. Sí, para mi amigo, felicidades. Cuando me jubilé. Cuando supo que me jubilara, mandóme el plato de regalo. A ver allí que... Oye, Cookie, mira, estoy en Sonora, querías verme así, aquí estoy esperándote. Siempre esperas por mí que voy para allá, pero oye, estoy esperándote. Y mira la gorra, ¿eh? ¿Está bien? Okay, it was nice. Thank you. It was nice. Thank you very much. Just a few old memories that slipped in through the door. Though I thought I had closed it so tightly before, I can't understand it.
just a few old love letters with the edges all brown. And I keep turning